Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. Vamos a hablar sobre las relaciones de dinámica de grupos que se establecen especialmente en los ambientes de trabajo. Y aunque el tema lo hemos tocado ligeramente cuando hemos hablado del acoso laboral y otros aspectos que tienen que ver con el trabajo, lo que para un superdotado es un buen jefe y ese tipo de cosas, vamos a hablar en un sentido más general, de a grandes rasgos qué tipo de dinámicas de grupo se establecen en los centros de trabajo y cómo los superdotados encaran este tipo de dinámicas. Bueno, para ello voy a recurrir a, como hago habitualmente, a ejemplos con el mundo animal, ¿no? O con la naturaleza. Como soy profesor de ecología, pues me resulta más sencillo hacerlo así que hablar en términos psicológicos. Y voy a basarme en estos ejemplos para hacer un paralelismo con la especie humana y concretamente con esas dos variantes cognitivas que son los superdotados o marcianos, coloquialmente hablando, cebras en Francia, y los no superdotados o terrícolas, hablando en España, o caballos en Francia. Esta símil, aunque puede parecer exagerado, está bien llevado a nivel pedagógico. Y a los niños, por ejemplo, les explica muchas cosas. Las cebras se parecen a los caballos, ¿verdad? Son especies muy similares. Y los marcianos a los terrícolas, ¿no? Bueno, en el mundo animal existen relaciones que denominamos, sobre todo en la ciencia de la ecología, que estudia estos factores, ¿no? Estudiamos lo que llamamos relaciones simbióticas. Las relaciones simbióticas son la convivencia de los seres vivos de diferentes especies en los que al menos una sale beneficiada. Existen distintos tipos de relaciones simbióticas. Pueden variar mucho entre especies y la naturaleza nos surte de multitud de ejemplos que podemos estudiar. Las formas de relaciones simbióticas más satisfactorias son las que llamamos mutualismo. Más satisfactorias porque ambas especies son favorecidas. Hay muchísimos ejemplos en el mundo animal. Por ejemplo, los animales polinizadores, ¿no? Las abejas son capaces de polinizar muchas especies de plantas. Indudablemente la abeja sale beneficiada porque recibe polen, recibe miel para nutrir a sus larvas, y la flor o la planta sale indudablemente beneficiada porque gracias a la polinización pues su éxito reproductivo es mayor. Si desaparecieran las abejas sería una catástrofe a nivel mundial y ya sabemos que bueno, pues es un tema que es importante por el uso de ciertos insecticidas que dificultan la enjambrazón y está habiendo pérdidas económicas importantes por el uso de estos insecticidas en algunos sistemas agrícolas. Y no solamente a las abejas domésticas, sino un montón de polinizadores naturales que sin ellos pues la biosfera no funcionaría igual de bien. Y se está observando este efecto en muchos ecosistemas a nivel mundial. Del mismo modo que las abejas son capaces de polinizar ciertas flores, se sabe, por ejemplo, en una visita que hizo Darwin a ciertas zonas de selva, observó como una orquídea de Madagascar con unos nectarios muy grandes, muy largos, pues era un posible ejemplo de que esa orquídea, ¿no?, podría estar polinizada por algún tipo de insecto que tuviera una espiritrompa muy grande. Durante muchos años se teorizó sobre este asunto y finalmente se llegó a la conclusión de que ese animal debía existir, porque si no esta especie se habría extinguido. Una reciente expedición de National Geographic descubrió al insecto y efectivamente era una esfinge, que es un tipo de lepidóptero, de mariposa nocturna, con una espiritrompa tremenda para este tipo de orquídea que está en peligro de extinción. Esto en cuanto a organismos polinizadores, pero también existen ejemplos de mutualismo muy satisfactorios en el mundo animal. Por ejemplo, los líquenes, ¿no?, sin ir más lejos, que es la unión de un alga y un hongo para mutuo beneficio. El hongo surte al alga de protección y le permite una estructura que la defiende de la sequedad, y el alga realiza la fotosíntesis para el hongo. El cangrejo ermitaño, por ejemplo, y ciertas anémonas de mar, que forman una asociación,
El primero se protege por los tentáculos de las anémonas y la anémona pues goza de cierta disponibilidad de los restos que come el cangrejo de alimento. Los animales limpiadores, por ejemplo, ciertos animales que se alimentan, crustáceos que se alimentan y distintos peces limpiadores que se alimentan de peces más grandes, eliminándole los parásitos, el pez grande es favorecido y por supuesto el limpiador pues también, porque tiene un suministro de alimento. El famoso ejemplo de las anémonas y los peces payaso, ¿no? Que sería otro ejemplo. En fin, existen en la naturaleza muchos ejemplos de mutualismo en los que ambas especies son favorecidas. Otra relación de tipo simbiótico es el comensalismo. En el comensalismo una especie sale beneficiada y la otra no sale perjudicada ni beneficiada. Aunque es muy difícil separar el comensalismo de otras formas de simbiosis, como pueda ser el mutualismo o el parasitismo, porque en algunos casos ese beneficio, aunque no parezca muy importante, puede a largo plazo producirse. Por ejemplo, las aves que hacen los nidos en ciertos árboles, ¿no? Aparentemente al árbol no le benefician, pero de hecho sí que de alguna forma le benefician porque le están eliminando insectos, ¿no? De alguna manera. Un ejemplo también podría ser, por ejemplo, más claro, son las moscas que depositan los huevos en cadáveres de animales. Evidentemente el animal que suministra el cadáver está favoreciendo a la mosca. Podríamos decir que la mosca sale beneficiada y el cadáver no, la especie que suministra el cadáver, pero lo cierto es que si las moscas no se eliminarían estos cadáveres a la suficiente velocidad y se podrían transmitir más enfermedades. O sea que el comensalismo es complicado a veces de diferenciar del mutualismo. Por ejemplo, también el caso de las garcillas bulleras, que se ven mucho en ciertas zonas de España y que se alimentan de los insectos que desplazan los bueyes o en general ganado vacuno o incluso ganado ovino para pues que estas garcillas se alimenten y aparentemente al ganado no le hacen ningún beneficio, pero también podríamos teorizar que si no fuera así los insectos abundarían y escasearía la hierba. En definitiva, el mutualismo y el comensalismo de alguna forma están relacionados. También podríamos hablar de las rémoras que se pegan en los tiburones y aparentemente al tiburón no le hace ningún beneficio. Bueno, esas son dos formas de asociación muy conocidas en la ciencia de la ecología, pero también tenemos otras, que sería el parasitismo. Ahí claramente una especie sale perjudicada. Pero también podríamos teorizar aquí de que realmente los parásitos se ceban con los individuos más sensibles o más vulnerables y por tanto favorecen la selección y genética y la adaptación de los más preparados. De alguna forma los parásitos pues están eliminando individuos que tienen menos capacidad de supervivencia, que son más débiles. Por tanto, favorecen un poco la evolución de la especie. Como se dice en la ciencia de la ecología, todo buen parásito evoluciona hacia ser un animal con relaciones de tipo mutualista. Es decir, al parásito no le interesa acabar con el huésped. Y otra relación que ocurre en el mundo animal es la de la depredación. En la depredación, obviamente, un animal sale beneficiado y podríamos volver a decir que el animal que sufre la depredación, el depredado, no sale beneficiado, pero también es cierto que, una vez más, la selección natural opera en estos factores. Bueno, estos ejemplos nos sirven para entender que existen distintas relaciones en el mundo animal y que estas relaciones, pues, entre especies pueden ser de una complejidad a veces muy, muy alta. Lo que sí sabemos es que las relaciones de este tipo de simbiosis son mucho más complejas en aquellos ecosistemas que están más evolucionados, que son más complejos o que llevan más tiempo sin perturbaciones. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, quiero llegar que haciendo un correlato con el mundo humano, con las relaciones entre humanos y concretamente con estas dos variantes que podríamos decir cognitivas, aunque obviamente pertenecemos a la misma especie, ¿no? Que son los marcianos y los terrícolas. Las relaciones muchas veces que establecen los terrícolas no son precisamente de mutuo beneficio. De tal manera que podríamos diferenciar a los terrícolas o a la especie humana por sus niveles de relaciones dominantes. Las personas menos inteligentes normalmente suelen emplear relaciones de tipo depredación
en la que directamente acaban con el huésped, es decir, o sea, con el depredado, perdón, con el animal depredado. Es decir, ellos no entienden el proceso de mutualismo, no entienden que las relaciones entre personas puedan ser para mutuo beneficio. Tratan de aprovecharse despiadadamente de su presa. Y claro, solo lo hacen una vez o unas pocas veces, porque la presa se cansa de ser depredada, digamos, y los manda a paseo directamente. Las personas más tontas, por decirlo de alguna manera, menos inteligentes que uno se va encontrando, que los superdotados se van encontrando, suelen hacer este tipo de dinámicas, con lo cual les sale bien una vez, pero nada más. A medida que una persona evoluciona a nivel de inteligencia, o es más inteligente, ocurren relaciones que son más complejas y normalmente se busca el beneficio a largo plazo. Ahí evolucionamos de la depredación, es decir, aquí yo pillo, aquí te mato y se acabó, a un parasitismo. Si el parasitismo es demasiado alto, podemos encontrarnos que pueda parasitarte unas cuantas veces, ¿verdad?, sin acabar con el recurso. Pero tú al final te des cuenta y rechaces esa relación laboral o personal. Por tanto, podríamos decir que los terrícolas más tontos son depredadores, los terrícolas tontos son parasitarios, los terrícolas inteligentes tienden a evolucionar hacia un parasitismo más sofisticado, te mantienen en mejores condiciones, se aprovechan de ti, pero en muchos casos puede ser incluso hacia un proceso de tipo comensalismo. Es decir, ellos no pegan un palo al agua, tú trabajas pero tampoco te perjudica. Me he encontrado muchos casos de estos también. Son lo que ellos se creen que son listos. Bueno, lo que llamamos la diferencia entre listos e inteligentes. Son gente práctica que se cree que se puede aprovechar de ti. Es el típico caso en que te piden ayuda y luego no hacen nada, por ejemplo, o no devuelven favores. Tampoco es que a ti te perjudiquen. Entonces tú aguantas durante un tiempo. Muchos superdotados tienen esa dependencia emocional de ser útiles, ¿no?, porque tienen la autoestima dañada, y a medida que tú vas recuperando tu autoestima o te vas reconstruyendo por dentro, te vas dando cuenta que realmente tú no los necesitas a los terrícolas, en muchos casos. No los necesitas para nada. Es más, en muchos casos son un estorbo. Un estorbo porque te hacen perder tiempo, porque la relación no es satisfactoria laboralmente, porque ellos no entienden el mutualismo, solo el comensalismo, si son inteligentes, medianamente inteligentes. Y a medida que te vas encontrando gente más inteligente, las relaciones son más bien de mutualismo. Es, ayúdame en esto y yo te ayudo en lo otro. ¿O qué te parece si hacemos este trabajo en conjunto? Oye, tú eres muy bueno en esto, yo soy bueno en lo otro. Y esas son las relaciones laborales que realmente interesan. Podríamos llegar a decir que las relaciones laborales dominantes en aquellos países que avanzan son de tipo mutualista. Es decir, se busca el beneficio del conjunto, de la asociación, el líquen, ¿no?, alga y hongo, cada uno en su especialidad. O el coral, Nidario y el alga zooxanthella. El coral es eficaz cuando funcionan las dos especies o los dos grupos de especies en conjunto, pero es extremadamente vulnerable cuando una de las especies falla. El coral muere, se blanquea, se estropea, se destruye. El cambio climático está provocando esto, ¿no?, la destrucción de grandes masas de coral. Bueno, pues ahí está la clave. Es decir, en este vídeo lo que quería explicar es que las relaciones de mutualismo, para mutuo beneficio de entre especies, nos sirven como un modelo animal, un modelo biológico o ecológico, de lo que deberían ser las relaciones laborales. Hay una cosa que los terrícolas más tontos no entenderán jamás, y es que dañar a otro es dañarse a sí mismo. Buscar aprovecharse de los demás es mostrar un lado que al final todos acaban conociendo. Y estoy cansado de ver esto. Durante mis casi 3 décadas de vida laboral en los ambientes académicos, me he dado cuenta de esto. Las personas más tontas son siempre aquellas que se tratan de aprovechar de ti. Y cuanto más tontos son, más tratan de hacerte daño. Y no se dan cuenta de las enormes ventajas que tenemos los superdotados en los ambientes de trabajo. Nosotros tenemos potencialidades tremendas en algunos campos y deficiencias en otros.
Por tanto, la asociación marcianos-terrícolas tendría que ser para mutuo beneficio. Los marcianos son capaces de gran creatividad, son innovadores, tienen ideas muy buenas, pero a cambio tienen ciertos problemas en las relaciones personales, porque son menos frecuentes. Para pertenecer al colectivo de superdotados, según los organismos internacionales, se reconoce el CI de más de 130. Hay gente que critica esto el CI, pero bueno, en cualquier caso, no todo el mundo es superdotado, evidentemente, de 1 a un 2% de la población lo es. Por tanto, ¿cómo vamos a establecer relaciones personales con facilidad? No es que tengamos problemas, ya lo hemos hablado esto en otros vídeos, no es que tengamos problemas para establecerlas, simplemente que somos diferentes. Por tanto, no se nos acepta. Y al no aceptársenos, los más tontos nos excluyen. Pero los más inteligentes de los terrícolas se dan cuenta del gran beneficio y potencial que tienen los superdotados. Y cuanto más inteligentes son y más se acercan a la frontera cognitiva, que he calificado en alguno de los vídeos, es decir, a esa frontera del 130, que no es una frontera absoluta, sino que es una zona de transición, cuanto más cerca están de esa zona de transición, mejor es la relación laboral con ellos. Por tanto, las relaciones laborales, para que sean eficaces, es simplemente un problema de inteligencia. El superdotado tiene esa metacognición que le hace ver las cosas en conjunto. Él se ve como parte de una estructura, no se ve como su interés personal. Cuanto más tonta es una persona, más egoísta se vuelve, más pequeña es su visión de las cosas y más intenta aprovecharse de los demás. Por tanto, mi conclusión al final en este vídeo es: huye de los tontos, porque los tontos solo saben o parasitar o depredar. Y júntate al menos a aquellos que sean comensales. Es decir, aquellos que no te perjudiquen, que te permitan a lo mejor por la satisfacción de trabajar en un equipo, aunque ellos hagan poco, ¿verdad? Y sobre todo, si tienes ocasión de establecer relaciones de mutualismo con personas inteligentes, busca personas inteligentes, porque lo demás es perder el tiempo. Bueno, un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.